German, say hello. Hallo, guten Tag. Aquí está los alambres que tienen electricidad. Cuando se portaban mal los prisioneros en el lugar de concentración, traían acá a prisión para que ellos puedan sufrir. Uno de los castigos que tenían acá, prácticamente ellos eran colgados de la parte de atrás y estaban con las manos hacia arriba y estaban prácticamente horas este pasillo y saber que tu destino final era la muerte, de abono o de cualquier otra cosa, siempre tratando de aprovechar a lo máximo tu cuerpo. Y en menos de 10 segundos ya estaban muertos, ya estaban asesinados, ya estaban completamente sin vida. Hola amigos, ¿cómo están? Un nuevo día acá en Berlín y esta vez nos vamos a ir a un lugar que la verdad llama mucho la atención. Vamos a tratar de ser un poco más delicados, un poco más persuasivos en utilizar palabras que no sean tan fuertes, porque realmente donde vamos a ir es un lugar donde me voy a quedar sin palabras, voy a volver el tiempo atrás y ver un poco más de historia. Ya nos estamos yendo, estamos justamente en la plazuela de Potsdamer, vamos a agarrar un tren hacia el lugar, así que acompáñenme a esta nueva aventura. Vamos juntos a conocer un campo de concentración. A ver qué tal. Vamos yendo. Me está saliendo 4:40. Amigos, realmente ir al campo de concentración de Sachsenhausen nos está costando demasiado. O sea, sí fue muy difícil saber cómo irnos, incluso estamos con Google Maps. Creo yo que nos consideramos expertos en esto, pero está muy difícil porque acá se habla en alemán, entonces, y ahora no sé miércoles esto. Bueno, vamos a ver qué tal nos va. Ya estoy en la estación, mi tren pasa en 9 minutos y me compré un cafecito con sus cositas así. Ya vamos a probar qué tal. Y había una señora que empezó, o sea, sí fue sumamente ruda, o sea, fue directota, que me empezó a hablar en alemán y le empecé a hablar en inglés porque la verdad es que no entiendo alemán y no sé hablar alemán. Entonces como que me empezó a hablar en alemán y no me supo entender, entonces fue un poco difícil. Hablamos más que todo con señas de mano. Ella me estaba explicando el precio, con las manos me decía 5.50, 3.50, que no sé qué, y yo era, ok. Fue raro, pero son cosas que uno pasa en lugares donde no hablas el idioma, entonces esténse preparados para ese sentido y traten de ser mente abierta y tratar de entender y tengan paciencia, porque literal, acá son un poquito más rudos. No es la primera vez que me atienden así, son rudos, son un poquito más serios y directo al grano, ¿entendés? No es como que de la charla o cosas de directo al grano, pam, 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 pum, y listo. Amigos, ya nos encontramos, o sea, después de aproximadamente 1 hora y 20 minutos más o menos, nos encontramos en la estación de Oranienburg. No sé si está bien dicho, pero bueno, es así. Dice que en esa época las personas que estaban arrestadas, ya sea por problemas de diferencias políticas o de temas que tenga que ver con la nacionalidad o que eran judíos y demás, dicen que llegaban los trenes con ellos hasta esta zona, que de aquí se iban caminando como esclavos hasta ese lugar. Entonces lo que hacían ellos era obligar a caminar desde aquí, que son prácticamente media hora, con todo atado, hasta el campo de concentración. Debe ser duro. Y hay dos opciones: o agarras bus, según a lo que vimos en Google Maps pasa cada media hora, o la otra opción es caminar, que también son media hora. Llegamos tarde, el bus no va a pasar dentro de 20 minutos y el lugar está a media hora caminando. Entonces, en vez de esperar los 20 minutos, estamos aprovechando a caminar hasta el lugar y así también conocemos un poco la ciudad, ¿no? ¿Qué diferencia? O sea, literal, ¿qué diferencia se siente de venir de una ciudad como Berlín? Es una ciudad imponente, donde hay edificios y que todo se ve grande y cosas así, a venir a un pueblo como Oranienburg, que es un pueblo pequeño, o sea, no es grande, la verdad. Venir acá y sentir esa tranquilidad. No sé, parece un pueblo tranquilo, silencio, no se habla mucho, creo que soy el único que está hablando. Las casas, el tono, un ambiente tranquilo y pensar que acá pasó muchas cosas, ¿no? Ya estamos caminando, o sea, nos queda
aproximadamente unos 20 minutos más. Vénganse con zapatillas cómodas. Por favor, a Berlín, zapatillas cómodas, sí o sí, porque se camina mucho. Y ya nos encontramos aquí en la entrada del campo de concentración. Se dice que al construir este campo de concentración y de los militares que iban a trabajar ahí mismo, tratando de tormentar a las personas que vivían ahí, tenían que empezar a construir sus casas cerca del lugar del trabajo. Es por eso que fuera del campo de concentración habían casas que se construían para las familias de los militares que trabajaban dentro. Como que es algo fuerte, ¿no? Dos caras de la misma moneda. Por un lado estaban las familias de los militares que trataban de armar su familia de la vida más normal que se podría, de darle todo, pasar fiesta, disfrutar, pasarla bien. Y por otra parte habían personas que la estaban pasando sumamente mal. Habían personas que estaban viviendo lo peor de su vida. Ya me encuentro justamente en la entrada del campo de concentración. Tendríamos que explicar qué era un campo de concentración y qué era un campo de exterminio. Entre 1936 y 1945, en esa época, la SS llegó a construir más de 15 campos. Entre ellos, los 15 campos, había los campos de concentración y los campos de exterminio. Sachsenhausen era un campo de concentración muy diferente a un campo de exterminio. Era donde directamente llevaban a las personas que no tenían algo la cual aprovechar el cuerpo. Personas enfermas, personas que no les servía, personas que no podrían utilizar para trabajar o personas que no podrían aprovechar al máximo. Y los campos de concentración traían a las personas que sabían que podían aprovechar, sacar provecho a lo máximo de tu cuerpo, ya sea para trabajar, para experimentar o por último para ver qué se podría hacer con tu persona. Este es el mapa, o se puede decir la maqueta en la cual estaba el campo de concentración de Juan. Según estadística, aquí llegaron a fallecer más de 20.000 a 50.000 personas. En esa época realmente este campo era inmenso. Llegó a tener un poquito más de 400 hectáreas, donde estaba dividida en campos de trabajo, en la fábrica de ladrillos, fábricas de armas. Esta era la parte importante, donde estaba la entrada. Acá eran las cosas de ladrillo. Acá estaban las casas, lugares donde estaban ahí. Los campos de trabajo también estaban allá. O sea, era sumamente inmenso, era sumamente grande. Actualmente, justamente al lado del campo de concentración, se encuentra un campo de la policía. O sea, está acá al lado. Justamente ven esos edificios donde está el campo de policía, donde está la escuela de policías. Entonces, a lo que estuve leyendo ahí, hay un mensaje que dice que la policía da la palabra de que no cometerían el mismo error que la SS en ese tiempo hizo. Que para ellos repudian esa actitud criminal que hicieron en esa época bajo el poder del régimen nazi. Entonces, interesante. Acá está el campo de los policías y acá está el campo de concentración. Vamos. Albert Machtfried, la frase que se encuentra en todos los campos de concentración de la época nazi, de la época del poder de Hitler, donde eran los campos que traían a todas las personas diferentes o que estaban en contra de la ideología nazi. Conozcamos hoy el campo de concentración de Sachsenhausen.
cada parte del lugar hay torres donde estaba protegida por los mismos militares. Dicen que en esa época lo que pasaban era tan triste y tan fuerte que muchas de las personas que estaban acá sufriendo preferían morir que seguir sufriendo. Entonces se dice que venían corriendo y se estrellaban directamente en los alambres para tratar de suicidarse. Los militares no hacían nada, ni te disparaban ni nada, porque sabían que estabas yendo directamente a morir. Qué fuerte o qué sensación habrán sentido de saber que preferís morir que seguir un poco más de tiempo aquí. Este campo de concentración fue construido en el verano de 1936, cuando recién Hitler estaba ascendiendo al poder. Porque al principio, o sea, este campo fue hecho y construido con el fin de traer para los políticos que estaban en contra del poder nazi o de los que estaban en contra de ellos. Después de eso ya empezó a trasladarse o a cambiar de mentalidad o a cambiar de servicio que daba este lugar. Empezaron a darle un poco más de uso para personas que eran diferentes en cualquier tipo de creencia, religión, características, ya sea porque sos negro o porque eres homosexual o por tipo de cosas que ya te traían a este lugar. Nos encontramos justamente en la parte de la enfermería. Los prisioneros preferían 1000 veces estar afuera o no hacerse el enfermo que venir a enfermería, porque hay muchos datos, hay mucha información que acá experimentaban con el cuerpo de las personas, de los prisioneros. Los mismos doctores, por así decirlo, entre comillas, hacían que el paciente sufra más o que no le daban los medicamentos que necesitaban para eso, sino que querían ver la reacción del cuerpo de la persona. Siendo un poquito frío, ¿no? Entrar a este lugar. Es fuerte tener que venir al doctor y saber que ahí te hacen más daño. Esto es real. O sea, todo esto es... Mira las cañerías. Las cañerías sí están sumamente viejas. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver en la cámara? Ahora nos encontramos en la cocina del campo de concentración. La alimentación era muy baja. A veces a los mismos prisioneros castigaban no dándole comida, no solo un día ni dos, sino más de una semana lo tenían sin alimentarse. El objetivo principal de ellos era matarlo, o sea, que se vayan muriendo de a poco. Trataban de darle comida en mal estado a los prisioneros para que ellos mismos fallezcan por cosas naturales. Se dice que en este campo de concentración, no solo en este campo, sino en los demás también, los médicos, las personas que estaban a cargo de la enfermería, de la morgue de aquí, experimentaban con las personas. Le abrían el cerebro para saber qué tipo de problemas tendría el paciente o trataban de buscar una explicación de por qué las personas eran así, o por qué hacían esto, o por qué esto. Trataban de experimentar lo más que se pueda con el ser humano, enfermándolo para buscar una cura de esa enfermedad, buscando saber por qué el ser humano tiene reacciones sin el consentimiento de los pacientes, sin el consentimiento de las personas de esa época. Ellos hacían eso. Algunos dicen que fue un experimento social, pero más se caracteriza por ser una acción criminal. Dicen que el crecimiento de las muertes de aquí del campo fue tan rápido que no les quedó de otra que construir un edificio especial para atender. Traían a las personas que veían que podían servir como experimento o para ver que podían utilizar su cuerpo para estudiar y demás. Algunas patologías eran muy diferentes a los demás. Entonces, por tal motivo, crearon esto para traerlos aquí, experimentar con el cuerpo y saber qué se podría utilizar de ellos. Estamos justamente en el lugar donde traían a los cuerpos. Y era justamente aquí el lugar donde venían y lanzaban a los muertos a esperar que se disequen, o a esperar que ya bajen tantos muertos para ver qué se podría hacer con el cuerpo. Porque lo que ellos no querían era desechar el cuerpo, sino
sino aprovechar lo más que se pueda. Tenías dos opciones: o tu cuerpo le servía para algo, o directamente te quemaban, te destruían y utilizaban tu ceniza para abono. Pensar que aquí cabían más de 200. Era tanta, pero tantas personas que trasladaban a este lugar que desde arriba venían con carros de los cuerpos para llevarlos aquí. Lo más triste de la historia es que lo que trasladaban los cuerpos no eran los mismos militares o policías, sino al contrario, eran los mismos prisioneros que trasladaban el cuerpo de la persona que había fallecido. Entonces, qué difícil habrá sido para ellos encontrarse con un amigo, tal vez con alguien con la cual dormías en la misma habitación, en el mismo lugar, o tal vez compartías cama con esa persona. Y eran obligados, ni siquiera es que ellos querían hacerlo, sino eran obligados a trasladar el cuerpo de la persona hacia este lugar para que puedan experimentar o aprovechar a lo máximo. Estamos en una parte que muchas de las personas que estaban en contra del poder nazi, ya sean políticos, sacerdotes, incluso hubieron muchos prisioneros que no hacían caso o que estaban en contra de lo que se decía en el campo de concentración, que los traían acá para poder castigar e investigar qué es lo que tenían en contra de ellos. Y es por eso que también aquí mismo en la zona de prisión habían cuartos de castigo, habían cuartos de investigación y cuartos de... Mira cómo eran. Era un pequeño cuarto donde muchas veces ellos no tenían ni cama o prácticamente se dormían en el suelo. Que eran presos políticos también, no solo de Alemania, sino también eran traídos de otro lado como Luxemburgo, de Polonia. Entonces eran políticos de otro lado que peleaban en contra del sufrimiento nazi. Nos encontramos justamente en una, no se podría decir casa, pero se podría decir un lugar donde estaban las personas que estaban en contra del pensamiento nazi por ser diferente. Incluso hasta por los últimos tiempos eran testigos de Jehová. Eran camas literas de 3 piezas, donde se dice que dormían 3 personas en una cama. También tenemos el baño, donde se dice que le daban 20 minutos para que la persona se haga su aseo, que pueda ir al baño, que pueda hacer sus necesidades, bañarse y demás, con mal higiene, porque acá lo que querían era torturarlo. El baño tenía poca higiene, no se lavaba, el agua que ellos mismos se bañaban, la reutilizaban, o sea que te bañabas con agua de los que ya se bañaron o tal vez agua de un día anterior, porque lo que ellos querían era que ellos se enfermen, que ellos puedan fallecer, o los prisioneros solo podían ir 2 veces al baño por día. La forma en que ellos marcaban o traían a los prisioneros era sacarte todo lo que tenía y darte solamente tu traje de preso. Conocido mundialmente, es un traje de rayas, y la forma en que te identificaban eran por el número y por el triángulo que te denominaban. El triángulo significaba de qué parte eras, si eras judío o si eras preso político o si era homosexual. El triángulo y la forma y el color del triángulo era lo que te representaba aparte de tu número. Qué triste que habrá sido en esa época perder tu identidad, tu nombre, por ser un número y un triángulo que te identifique o te diga quién sos. Se cuenta y se dice que los prisioneros tenían autorización 1 vez o 2 veces al año para hacer cartas para enviar a sus familiares. Los oficiales de la SS revisaban esas cartas porque los prisioneros tenían leyes antes de ser enviadas. 1, de que pueda ser escrita en alemán, tiene que ser escrita sí o sí en alemán. 2, que no podrían contar lo que pasaba aquí en el campo de concentración. Y 3, decir cosas positivas, de que están bien, de que sí muere gente, pero que no era por temas que tenga que ver con el sufrimiento que se veía acá. O sea, era estrictamente obligatorio no contar las cosas que se pasaban acá, y los prisioneros que iban en contra de estas leyes eran brutalmente castigados.
En sí, este no era un campo de exterminio, era un campo de trabajo, pero también aquí asesinaban a mucha gente. Estoy pisando en estos momentos, son dos lugares donde principalmente, si se puede ver, centro del campo de concentración, donde estaban dos troncos grandes, donde acá mismo era donde ahorcaban personas delante de todos, o sea, prácticamente donde estaba rodeado de gente acá y estaban mirando cómo una persona estaba siendo ahorcada. Lo que ellos querían era que ellos sientan el temor de que ellos podían hacer lo que ellos quisieran con ellos y con todos los que estaban acá prisioneros. Una de las formas la cual asesinaban aquí era muerte sin saber que iba a ser una muerte. En uno de los casos es que el prisionero tenía que ir al doctor y habían máquinas en la cual hacían mediciones, pero sin embargo detrás de esas mediciones había un cuarto o una pared que estaba una persona de la SS con una arma y te disparaba sin darse cuenta. Lo que ellos trataban era de que las muertes así se denominen, que fueran accidentales o por tipos de sorpresa, para que así el prisionero no ruegue o no pueda tratar de defenderse o evitar esto. Antes de la instalación del cuarto de gas en el campo de concentración de Sachsenhausen, era una escena muy cruel y triste porque realmente muchas personas, y se puede decir que la gran parte de los fusilados en Sachsenhausen es donde más número de muertes fusiladas tuvieron. Estoy caminando justamente en el lugar, se podría decir, en los últimos pasos de las personas que iban a ser fusiladas, o sea que su destino era morir. No me imagino el momento, la sensación o la forma en que ellos debían sentirse al caminar este pasillo y saber que tu destino final era la muerte. Y rogar, porque me imagino que ya al recorrer todo este camino, las personas ya sabían qué es lo que tenía, qué es lo que iba a pasar, que te iban a fusilar. Iba a haber alguien acá que te iba a agarrar y ¡pac! Y en menos de 3 segundos te iban a mandar a otro lugar. Me imagino que desde el principio que ya estás bajando ese lugar, ya te entra el temor, ya te entra el pedir por tu vida. Aquí es donde venían las personas que iban a ser fusiladas. Las personas que sabían que su último día, sus últimos segundos ya estaban contados y donde sabían que ya todo se había acabado. El muro del fusilamiento de acá de Sachsenhausen. Antes de llegar acá, averigüé si acá en Sachsenhausen habían las cámaras de gas, que era el lugar donde exterminaban a muchas personas en menos de 10 segundos. Y sí, justamente acá en Sachsenhausen había cámaras de gas, obviamente más pequeñas que en los campos de exterminio, porque aquí era un lugar donde la gente venía a trabajar. Recordemos que la cámara de gas, ellos suponían que era para ducharse. Bueno, realmente eso le decían que era un lugar donde la gente se iba a duchar, donde era el lugar de baño de las personas. Entonces, efectivamente, esas personas de esa época agarraban, se sacaban su uniforme, por así decirlo, que es característica de tener rayas, y lo dejaban a un lado porque iban a ser reutilizadas por otras personas. Entonces, las personas que en esa época eran los prisioneros entraban a la cámara de gas con la intención de que iban a ir a las duchas, que se iban a bañar, que iban a entrar a limpiar su cuerpo. Eran engañados con ese tipo de mentiras porque al final entraban y en menos de 10 segundos ya estaban muertos, ya estaban asesinados, ya estaban completamente sin vida. Esa era una parte, que era la cámara de gas, que mataba alrededor de 30 personas justamente aquí en Sachsenhausen. Pero como no era un lugar de exterminio, en otros campos de exterminio habían cámaras de gas que eran enormes. Por el otro parte están los hornos crematorios que traían a los cuerpos después
de pasar por la morgue, después de utilizar lo más que se podía. Por ejemplo, ellos tenían las dentaduras que podían ocupar, o que la dentadura tendría algo de oro, o que algo de tu cuerpo les sirva a las personas de esa época que estaban a cargo de, o sea, la SS, algo que le podían exprimir a tu cuerpo, te lo sacaban antes de traerte aquí. Acá ya prácticamente era el final de tu cuerpo, donde venían y te hacían cenizas para ocuparlo de abono o de cualquier otra cosa, siempre tratando de aprovechar a lo máximo tu cuerpo. Y justamente fue un 22 de abril de 1945, exactamente a las 11:08, que el campo de Sachsenhausen fue liberado por la Unión Soviética. Es por esa razón que también en el bloque A, donde estaba la SS, marca esa hora. Justamente la entrada del campo de concentración de los prisioneros marca el reloj 11:08 de la mañana, la hora que fue liberado este campo. Amigos, gracias por venir a acompañarme a esta aventura. Espero realmente que le haya gustado, que le haya servido. Denle me gusta, me apoyarían mucho con ese me gusta. Comenten qué les ha parecido el video, qué otros datos saben sobre este tema. Compartan con sus amigos para que sepan un poco sobre la historia. Y cabe recalcar que acá en Alemania esto lo tienen muy presente para no volver a cometer los errores. Esto fue todo por esta vez en este video acá en el campo de concentración de Sachsenhausen, y nos vemos en otra aventura. Bye.